Bueno, buenas noches a todos, a todas ustedes por haber venido hoy día a esta reunión tan importante porque es la última reunión, es la sesión 6 de este segundo bloque que se llamó o que se llama de la caída a la corona. Siempre iniciamos por explicar un poco el sentido de este bloque para reforzarlo y entender que todas las reuniones se conversan y es una historia contada en 6 capítulos, ¿no? A estas alturas, y ya con el conocimiento que nosotros tenemos, un poquito por lo menos de las ciencias esotéricas, sabemos que en el cosmos todo es cíclico. Y así como los ciclos de encarnación y desencarnación, o como la misma humanidad bajó a la materia y después se eleva a los planos superiores recargada de experiencia, es lo que hemos querido simbolizar con estas reuniones. Hemos visto de situaciones muy antiguas de la humanidad como una raza, como una mónada, no, perdón, como una mónada con sus diferentes razas. Hemos pasado por experiencias más actuales, hemos hablado de todo, pero cuando hablamos de la corona como el punto final, es ese punto en donde nos iremos tornando soberanos, reyes, gobernantes de nosotros mismos. De ahí que la imagen en esta reunión final que vemos en esta carátula es justamente ello. Es muy simbólica, porque vemos a un personaje heroico en la cima de una montaña, ¿no? Y abajo, ¿qué es lo que hay? Es la Matrix, son los códigos binarios similares a los de la película Matrix, pero que en nuestro lenguaje coloquial y como se habla mucho en los tiempos actuales, la Matrix representaría el sistema, representaría Maya, la ilusión, representaría las cosas como suceden en el día a día, muy densas, muy monótonas, que nos ciegan para la realidad espiritual, ¿no? El personaje aquí de la imagen ha conseguido levantarse por encima de esa Matrix, ha conseguido imponerse y elevarse por encima de todas las cosas. No huye de ella, se eleva dentro de ella. Al igual que todas estas reuniones y las enseñanzas legionarias siempre nos dicen, mismo que vivas en medio del caos diario, elévate, busca tu propio desarrollo, ¿no? Y no sirve huir a la montaña, tornarnos eremitas, ascetas, porque eso también podría en los tiempos actuales ser un poco egoísta, tal vez, ¿no? Somos llamados a actuar. Y como está este personaje una vez que llega a la cima, ¿no? Dejando abajo las cosas más densas, él puede ver un horizonte luminoso y encima de él una corona luminosa, ¿no? Que más que representar eh, ego o arrogancia, es el gobierno de sí mismo. Por eso es que esta reunión, dentro de este bloque que es ya la reunión que concluye, que termina este viaje, se llama El retorno del Legionario Azul. El subtítulo es La misión generacional y el despertar del soberano. Eh, Masticando la frase, entendemos el retorno del Legionario Azul. ¿A dónde? ¿A dónde nosotros estamos retornando? Después de este largo viaje que hemos hecho a lo largo de las reuniones, después de bajar a los puntos más densos para entender por dónde viene nuestra historia, después de haber hablado de la ciudad de las sombras, en algún momento hablar de la Matrix, de Maya, del caos diario, de nuestros propios demonios internos, hacemos el camino de retorno hacia la luz, ¿no? Para coronarnos en algún momento sobre nuestra propia soberanía. Cuando hablamos de la misión generacional, es que nosotros, en los momentos actuales en que vivimos, esta generación de humanos que somos, a los que nos ha tocado vivir en este momento histórico, tenemos la misión de avanzar y de llevar luz en medio del terrible caos. Ernesto, ¿por qué hay tanto caos? ¿Será que es más que en otras épocas? Siempre ha habido mucho caos. Pero la reunión pasada, recordarán que vimos que estamos en un momento histórico muy especial. El final de la era de Acuario y el inicio de la era, perdón, el final de la era de Piscis, el inicio de la era de Acuario. Estamos en un pico evolutivo
al que algunos han llamado el Apocalipsis, que no es más que la revelación, que es ese momento de separación entre espíritus densos que ya no conseguirán encarnar más en la tierra presente, que tal vez se queden adormecidos por eones y eones hasta que nuestro grupo humano vuelva a encarnar mañana más tarde en otro planeta del sistema solar, o tal vez grupos humanos que serán exiliados para vivir algunas temporadas en otros planetas más primitivos. O sea, es un momento de total pico evolutivo y separación. Y nos ha tocado la suerte y el karma tal vez de vivirlo, con todos sus problemas, sus guerras, sus pandemias. Por algún motivo tenemos la misión de hacer algo. No habríamos encarnado en este momento si no tuviéramos una misión que cumplir. Así, con esta introducción y con esa visión que ya nos dice de qué se va a tratar esta reunión, vamos a comenzar. ¿Alguien más llegó? Ah, Iván, buenas noches, bienvenido, amigo. Estábamos explicando un poco la introducción del tema. Disculpen la demora, se me prolongó una reunión previa y ya pude terminar esa reunión y ahora entrar acá. Genial, amigo. Sigamos. Bueno, eso ha sido esta introducción, la explicación y el colocarnos en contexto de cómo hemos seguido este camino y cómo hoy vamos a finalizar con varias lecciones, con algunos momentos interactivos y entendiendo sobre todo qué es esta corona que nosotros hemos de conquistar. Introducción. El despertar del heredero o el despertar del soberano. La idea es entender que somos, que hay una promesa de una conquista evolutiva. Por eso es que se llama el despertar del heredero, ¿no? Solo un minutito. Bueno, sigamos. Disculpen, hay unos fuegos artificiales. He pausado la versión. Ya, sigamos. Les leo. Peregrinos, peregrinos porque estamos en un viaje. Hemos alcanzado la cresta de la montaña. Durante 5 semanas hemos desglosado las densidades de la materia, las sombras de las eras y los velos que nublan la visión. Pero hoy el conocimiento intelectual debe transformarse y debe transmutarse en presencia. No estamos aquí para ser apenas enciclopedias o acumuladores de conocimiento sino para convertirnos en cálices vivos de una nueva voluntad. Hoy celebramos el retorno del legionario. En las tradiciones iniciáticas de la antigüedad, el héroe, si hablamos del mito del héroe, de la jornada del héroe o del arquetipo del héroe, no regresaba del abismo para descansar, sino para sanar su tierra con el elixir rescatado del conflicto y el abismo. Tu elixir es la conciencia soberana que has arrebatado a Maya, a la ilusión del mundo. O sea, vemos en esta imagen a un caminante, a un peregrino que por sus ropas desgastadas ha caminado mucho y en sus manos lleva un cayado que tiene un significado muy especial y lo vamos a ver en breve. Pero tiene que ver bastante con la voluntad. Este peregrino se encamina al topo, ¿no? A la parte superior de un largo camino que lo lleva hacia la luz, a una visión mayor. Y de alguna forma hemos querido que estas sesiones sean ese viaje para encontrar, para reencontrar algunos conceptos que serán importantes para nosotros. Hemos hablado del héroe y el héroe en todas las mitologías, ¿no? O el dios o el semidios, hay siempre la idea de que baja a los infiernos o que pasa por terribles pruebas
Y después de ello, de un periodo de oscuridad, retorna diferente, o retorna más completo, o retorna con un elixir, o retorna con una verdad. Ese viaje es importante, sobre todo para los que estamos aprendiendo de ciencias esotéricas o metafísicas. ¿Qué significa? Y tal vez porque o lo hemos vivido, o lo estamos viviendo, o en algún momento lo viviremos. Y a lo largo de las encarnaciones esto sucede porque es necesario entrar a nuestros fueros internos, limpiar lo que existe y retornar con algo más. Este reflejo no solamente cuando hablé del mito del héroe, lo vemos de varias formas, se los ejemplifico. Por ejemplo, uno es el mito de la caverna, que lo conocemos, pero se los repito, ¿no? El héroe ya vive dentro de una caverna, pero él descubre, ¿no? Diferente a todos los demás que están acorrentados, él descubre que hay un rayo de luz ahí en lo alto y él corre por ese, él sube, se levanta, pasa muchas penurias para salir de esa caverna y cuando sale él ve la luz. Al ver la luz, se enceguece un poco al inicio, pero después que se maravilla con la naturaleza que ve, él dice y piensa que sus hermanos allá abajo en la caverna están ciegos a la verdad del mundo, que él tiene un enorme deseo de compartirles y decirle lo que ustedes ven en la caverna son apenas sombras pálidas, sin formas definidas, irregulares, grises, de un mundo maravilloso que hay allá afuera. Y con esa emoción y con esas ganas de despertar a sus hermanos retorna con una verdad, a pesar que en el mito se dice que sus propios congéneres quieren atacarlo y hasta matarlo. ¿Qué es lo que le sucede a muchos eh, y a muchas personas que traen algún tipo de verdad? ¿No? Suelen ser atacados porque desafían el status quo y esto muchas veces no gusta. Entonces, ser una persona que trae algo diferente requiere valentía porque la sociedad, la Matrix Maya, tiende a oponerse, ¿no? Hay otro mito que es el descenso de Ishtar o de Innamar al inframundo. En los pueblos caldeos asirios se tenía a esta diosa. Y en resumidas cuentas, ella baja a los infiernos para ver a su hermana, que era la reina de los infiernos, y le hacen pasar por diferentes pruebas, donde le quitan sus tocados, sus collares, sus adornos, sus ropas, y al final su hermana con un hechizo la mata y su cadáver se queda ahí podriéndose en el mundo de los muertos. Pero después, por intervención de un otro dios, estoy resumiendo así, ella sale del inframundo revivida, pero la que sale de ahí está mucho más completa. La representación de esto es aquel que ha buscado una iluminación y necesariamente ha tenido que bajar a encontrar sus propios demonios. Ha tenido que despedazarse internamente, ha tenido que reorganizarse para volver con algo diferente. Inclusive, y aunque esto no creo que sea algo tan metafórico, sino por el contrario, muy real y tiene toda una profunda explicación esotérica cuando se dice que Jesús baja a los infiernos y después vuelve reencarnado. Esto no lo hace solamente él en la crucifixión, esto también es muy presente en algunos cargos iniciáticos altísimos. Es muy interesante, si les interesa, después lo pueden comentar en el WhatsApp o por aquí mismo que lo podemos ver, ¿no? En otro bloque tal vez, ¿no? Esa parte del credo católico cuando dice bajó a los infiernos y subió a los cielos y está sentada a la derecha de Dios Padre. Esa bajada a los infiernos, rapidito nomás les cuento, cuando los discípulos se tornan iniciados y hay iniciaciones de muchos grados, hay algunos puntos, y eso ha sido en el Tíbet, en el Himalaya, ha sido con los hierofantes egipcios, ha sido con los esenios, toda escuela esotérica de grandes misterios, no de pequeños misterios como la nuestra. Hay un punto en el que el discípulo ya está tan avanzado en técnicas para hacer desdoblamiento astral, etcétera, etcétera, etcétera. Esas facultades ocultas, ya mucho más desarrolladas que nosotros que estamos con mucha fuerza intentando hacer una meditación, una respiración y nos cuesta bastante.
Imagínense algo como que llegan a un punto en la que ellos tienen que pasar más o menos en un estado de semi-muerte autoinducida por unos 3 días aproximadamente. Esto lo leí en unos libros bien interesantes sobre el Himalaya. Y claro, ellos ya tienen dominio. Nosotros decimos, uy, tuve un viaje astral involuntario, tuve un sueño lúcido, pero no, son ya personas muy elevadas, muy avanzadas que pueden sumergirse en un viaje astral a voluntad. Cuando están en esos planos, como lo hemos visto varias veces, y varias veces hemos hablado de el plano astral, el famoso libro de Leadbeater, donde explica todos los habitantes del plano astral, desde los vivos, los no vivos, magos negros, magos blancos, seres desencarnados, larvas astrales, o sea, es como un mundo igual al nuestro, lleno de habitantes. Y ellos tienen misiones a cumplir, muchas veces muy pesadas que de alguna forma son pruebas y de las que ellos pueden no volver a su cuerpo, ellos pueden desencarnar en ese proceso. Ahora, imagínense eso en una escala planetaria, donde un hijo de Dios, un avatara, en ese momento en el que él muere, por decir así, en la cruz, desencarna, baja realmente a los planos más densos del karma planetario y hace una limpieza enorme porque nosotros ya estábamos así de la autodestrucción kármica y realmente hace una limpieza gigantesca con ese sacrificio y con su enorme luz y nos da más una oportunidad para continuar pues unos milenios más que hemos avanzado acumulando un karma un poco más limpio. De ahí que cuando sale su figura redentora realmente hay un trabajo. Él lo hizo a una escala gigantesca y después él, bueno, resucita. En fin, tenemos el viaje de Quetzalcóatl, ¿no? Que en la mitología de los pueblos centroamericanos, este dios baja a los infiernos, recoge los huesos de las generaciones pasadas y vuelve para con esos huesos crear a la humanidad actual. En ese caso, él utiliza elementos de evolución, que serían los huesos, pero es metafórico también. Y así nosotros tengo otro ejemplo que es el ciclo de Odín y el pozo de Mimir, ¿no? El dios Odín en la mitología escandinava, por ejemplo, él quiere adquirir mucho conocimiento, porque era el dios que buscaba aprender, el padre de todos los dioses, el padre de todos, como le llamaban en la mitología nórdica. Y el sacrificio que él tiene que hacer es estar colgado como 9 días de uno de los, creo que era el Yggdrasil, el árbol de la vida, y donar uno de sus ojos. Creo que da el ojo izquierdo y lo coloca en el pozo de otro dios llamado Mimir. Él sacrifica, él se lo arranca. Pero en troca, en intercambio, él recibe un otro ojo que representa la visión espiritual. Todos ellos pasan, y no estoy diciendo que Jesús sea un mito, un cuento, una leyenda, no, sino que lo que sucede en los mitos, por la ley de correspondencia, como es arriba es abajo, lo que sucede muchas veces de forma mitológica también sucede con nosotros a lo largo de nuestra encarnación, en pequeñas escalas. Sucede con los iniciados, con estos ejemplos que les he dado y sus misiones al alcanzar nuevas iniciaciones. Ha sucedido en una escala planetaria con uno de los mayores avatares que tenemos y con quien nos identificamos, que es el Maestro Jesús. Entonces, es presente en grandes escalas y en pequeñas escalas. Bajar a los infiernos y después volver transformado. Y eso es tan presente que sucede hasta en las mitologías más actuales, ¿no? No voy a decir mitología, pero sí puedo decir, está en nuestro inconsciente colectivo y eso lo vemos en los cuentos, ¿no? Por ejemplo, en Star Wars es el clásico ejemplo igual que en El Rey León. Es el hijo que como esperanza desaparece, todo se torna caos y más adelante vuelve. En el reino del Rey León todo era paz, no sé si ustedes han visto el cuento, cuando está Mufasa y su esposa, y de repente su tío el malvado lo mata y gobierna durante una época de terror. ¿Quién es la esperanza? El hijo, Simba, que muchos años desaparece y después retorna para traer una nueva era de luz apartando el mal.
Los mitos casi siempre suelen tener esta idea del héroe, tiene esa idea y esa noción de que hubo una época de luz más inocente, después una época de oscuridad y de esa oscuridad nace el héroe que trae una nueva época de luz consciente, ¿no? Entonces, eso es a lo que nos referimos como un mensaje muy reincidente y muy potente como el despertar del heredero, como el retorno del héroe, y a lo que somos llamados es a eso, a pasar por todas las pruebas que tengamos que pasar, pero conscientemente ir buscando algo mejor de todo ello. Les tengo un pequeño cuento, que es el cuento de Derviche, El Anillo de Zafiro. Es muy chiquitito. Dice así, se cuenta en las escuelas de Oriente que un príncipe que había viajado y de repente en ese otro pueblo bebió de unas aguas del olvido en un reino muy distante, vivió años como un mendigo. Él se había olvidado quién era por haber bebido esas aguas. Temía al invierno y a las leyes de los hombres. Vivía en la calle, a la intemperie. Ya nadie más se acordaba que él era o que había sido un príncipe en otro lugar. Un día llega un mensajero y le entrega un anillo de zafiro azul. Cuando él toca la gema, el príncipe no cambió su aspecto, pero su interior cambió. Él recordó su linaje, recordó de dónde venía, su forma de caminar por el mercado, por donde él pasaba, por donde él se cobijaba como un mendigo, cambió instantáneamente. Su columna se irguió, su mirada se hizo profunda y milagrosamente los guardas se apartaban a su paso. Él manteniendo su apariencia de maltrapillo, de mendigo, sucio, y mismo así su presencia era tan imponente, los guardias se apartaban a su paso. El frío ya no alcanzaba su piel porque su fuego interno había despertado. Legión Azul, en este caso para nosotros sería este desafío. No cambiaremos la sociedad externa o Maya o lo que vemos, la Matrix, mañana, pero cambiaremos nuestra forma de caminar sobre ella porque hemos recordado nuestro origen. Imaginen a aquel que vive angustiado por las deudas, al miedo al despido o al qué dirán, caminando siempre encorvado y con la mirada baja. Pero el día que recuerda su verdadero valor intrínseco y su linaje espiritual, su postura muda, ya no pide permiso para existir, simplemente existe. El entorno sigue siendo difícil, pero el sujeto ha cambiado y por ello su realidad responde de forma distinta. Podemos ver este erguirse, ¿no? No como un acto de arrogancia, sino sobre todo de autorreconocimiento. Estamos estudiando hace muchos años de dónde venimos, cuál es nuestro origen, cómo las cosas que a veces nos parecen tan pesadas y tan grandes en realidad, si lo vemos en escala, son problemas muy pequeños. Y es verdad, vivimos en una sociedad, tenemos que trabajar, tenemos que comer, hay preocupaciones diarias, pero nunca debemos olvidar que todas esas preocupaciones diarias son apenas parte de un momento en que estamos encarnados y que son situaciones pasajeras que necesitamos vivir para aprender. Tal vez mañana más tarde pueda encarnar como una persona rica, sin necesidades de salud, de dinero y eso, pero enfrentaré otro tipo de desafíos. En todos los niveles hay desafíos kármicos. Entonces, si no nos llevamos nada al desencarnar y a cada encarnación nos viene un escenario diferente, como los papeles que un actor actúa, debemos estar conscientes de quién realmente somos. Y por eso es que siempre se usa esta metáfora del actor. El actor sube al palco todas las veces al escenario e interpreta diferentes papeles. Pero lo importante es que, por más que cuando esté en el escenario y lo interprete con la mejor buena voluntad, se dedique a interpretarlo, lo viva, cuando salga del palco, él diga, lo hice, pero yo sé quién soy. No se deja perder ni se deja llevar por el personaje. El ego, la personalidad, ¿no? El Ernesto, la Vicky, el Iván, la Ivonne,
Katia, son apenas un nombre, un cuerpo, una nacionalidad que nos está tocando desarrollar en esta encarnación. Hagámoslo bien, pero nunca olvidemos que el verdadero yo está aquí dentro y ya ha existido y continuará existiendo, ¿cierto? Entonces, ahí estamos viendo dos cosas. El retorno del héroe que pasa por sus sombras y vuelve más completo, vuelve con una nueva luz. Y aquí en el cuento del derviche ya nos refleja la misma historia y también nos habla de recordar. Por más que hayamos estado perdidos por las aguas del olvido, a veces basta un detalle para recordar. En este caso, curiosamente, como el zafiro azul, Legión ha terminado siendo para muchos de nosotros como esa joya, ¿no? Es tal vez lo que nos ancla y lo que nos permite semana tras semana retornar a este punto y recordar que tenemos algo mucho más trascendente por detrás y a nuestro futuro, ¿correcto? Aquí quiero hacer una brevísima pausa para ver si alguien de ustedes tiene alguna pregunta o no. Aún no es el momento interactivo, pero si tienen algún comentario o duda, pueden hacerlo. Si no, seguimos también al siguiente paso. ¿Está bien? Ya. El siguiente punto, estamos montando una estructura para entender esto de la corona de la que habíamos hablado. Hemos hablado del retorno del héroe, hemos hablado del punto que nos recuerda quiénes somos y ahora hablamos de otro punto importante. Todos estos son requisitos para adquirir esa corona. Es el compromiso o el propósito inflexible. ¿Ok? En el conocimiento esotérico, ¿ya? Cuando vemos, el compromiso no es apenas una promesa moral, algo que uno dice, bueno, lo voy a hacer y ya, sino una estructura geométrica real en el plano mental. Es una estructura que nosotros creamos, una forma mental poderosa, cuando es un compromiso de verdad. La sociedad actual, que está muy sumergida en la ilusión, ¿no? Desarrolla un tipo de esperanza bastante pasiva y bastante débil. Cuando ellos dicen algo así como, ojalá que todo mejore, ojalá que todo se solucione. Nosotros lo decimos en nuestras expresiones diarias también, porque ya es costumbre, pero hay una actitud de pasividad muy frecuente, como esperando a que las cosas se mejoren solas. Y sin embargo, nosotros olvidamos, como legionarios, que debemos sustituir esa actitud, esa esperanza pasiva por un propósito inflexible. Cuando nosotros nos comprometemos con nuestra propia luz y con Legión Azul y con nuestras actividades en el día a día, nosotros creamos un tipo de anclaje vibratorio, ¿no? Entonces, el llamado para adquirir esa corona también es sustituir la esperanza pasiva por el propósito inflexible, por una actitud de voluntad que comienza en la mente. Yo voy a hacer esto, yo quiero esto. Y al pensar y al sentir, yo siento esto aquí, yo hago esto aquí. ¿Cómo es que actúa un rey o una reina? ¿Pide permiso a todo el mundo o simplemente dice, quiero que esto se realice? Esto tiene que ser hecho. Uno tiene que comenzar a actuar como gobernante de sus propias acciones, dominar a sus demonios, expulsar a sus vicios y sabiendo que nuestras pasiones y emociones existen, empezar a decirle, tú no tienes control sobre mí. Entonces, como personas que hemos entendido un poquito de este tipo de conocimientos, y ya debemos empezar a adoptar esa actitud de soberanía interna, adquirir ese propósito inflexible, no, ojo, inflexible no es intransigente con otros, pero es aquella actitud de mando en nuestra propia vida, para decretar las cosas, para mandar en las cosas y para mandar en nosotros. Porque increíblemente, cuando lo hacemos, no importa si somos ricos o pobres, jóvenes o viejos, bonitos o feos, con muchos estudios o con poquísima escolaridad, tu vibración muda.
habíamos hablado algunas reuniones atrás del huevo áurico de protección, inclusive de algunos ejercicios. Ese huevo áurico no se crea si no hay un propósito firme. Si es que uno no dice, me alimento de esta luz, creo, porque hay unos ejercicios de visualización, si uno no lo crea con voluntad y decisión, esa protección áurica será débil, por ejemplo. Entonces todo comienza, la evolución comienza con la decisión. Si uno piensa que, bueno, si la humanidad está destinada a evolucionar a lo largo de las encarnaciones, entonces ya voy andando que la corriente me va a llevar en esa evolución. Y ahí es donde muchos se equivocan, piensan que la vida solita le va a hacer evolucionar. Y es que hay una otra de las leyes del Kybalión o de las siete leyes del cosmos que te dice, creo que es la ley del ritmo. Si no avanzas, retrocedes. Si no evolucionas, involucionas porque nada está inerte. No quiere decir que me quedo quieto y solito voy a avanzar. Por eso es que cuando, ojo aquí, cuando se dice las personas que no evolucionan están involucionando, ¿no? Si tú no estás esforzándote por avanzar, como en el río tú no puedes quedarte en el mismo lugar parado. O tú nadas para avanzar o el agua te lleva, ¿no? Entonces, cuando decimos muchos de nosotros en la humanidad, yo soy una buena persona, no le hago mal a nadie, pero tampoco le hago bien a nadie, no soy bueno, soy apenas una persona tibia, una persona que se queda encima del muro, al medio. Y esa inmovilidad, esa quietud, esa aparente inercia, en realidad solo me está arrastrando para el lado oscuro, el lado trevoso. Trabajo con mi inactitud, trabajo con mi silencio a favor de la oscuridad, poniéndolo un poco entre luz y oscuridad, ¿no? Por eso es que dicen que más que la bulla de los malvados, lo que hiere al mundo es el silencio de los buenos. Entonces no sirve decir soy buena gente y no hacer nada. En realidad uno tiene que actuar de forma soberana y hacer y decir toda palabra que podamos emitir que sea positiva, toda ayuda que podamos dar en la medida que sean nuestras posibilidades, darla. Toda vez que podamos llevar algún tipo de ayuda o conocimiento, una palabra, hacerlo. Porque aquí viene algo muy interesante. El malvado es mucho más devoto en su maldad que el bueno en su bondad. El malvado hace la maldad toda hora. Lo hace sin pensar. Lo hace sin mirar a quién. Lo hace con placer. Y nosotros buenos, o que nos creemos buenos, ¿será que hacemos la bondad todo el tiempo? ¿Será que lo hacemos sin miramientos, que hacemos la bondad sin mirar a quién? ¿Será que hacemos la bondad con placer, con una sonrisa en los labios? Yo creo que nuestra bondad es bien mediana, ¿no? Nos contentamos con no hacer mal a nadie. Y fue ahí, analizando estos extremos, que recuerdo una frase bíblica que maldice a los tibios, ¿no? Y ahí es que yo entendí es que realmente el tibio no es ni bueno ni malo. En su aparente quietud termina trabajando para el lado de la oscuridad. Entonces de ahí que viene la constante necesidad y el constante aviso de Legión de decirte actúa, 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 haz, no te quedes porque la corriente te lleva, ¿no? Si no estás luchando por evolucionar, te está llevando la involución y de eso se trata. ¿No? Entonces, actuar como un soberano, actuar como un rey de nuestra propia evolución, nos dice que la primera característica es esa, el don de mando sobre nosotros mismos, el propósito inflexible. Hay en la tradición hermética, y como para los vikingos, por ejemplo, el concepto del weird, que es bien interesante y lo voy a resumir porque es un poco extenso, pero decía que el iniciado debía ser como el eje de una rueda, aunque la periferia gire, ¿no? O sea, el eje, la parte del medio está firme, todo gira alrededor, gira, 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 pero lo que mantiene la estabilidad es el eje, ese no se mueve, él permanece firme.
Y a pesar de todo el caos y la violencia del camino, ¿no? Que a veces a la velocidad pues uno salta, baja, pasa por piedras, pero lo que resiste todo es el eje. Eso es lo que permite que el camino continúe avanzando. Nosotros no podemos cambiar el destino del mundo, pero elegimos con qué honor lo enfrentamos. ¿No? En la mitología viking, cuando fui a profundizar sobre esto del weird, ¿no? Es un concepto que ellos tienen y es bien interesante. Ellos dicen que el weird es lo que pasó, lo que sucedió, pero ellos no ven las cosas como algo, no ven el destino como nosotros occidentales lo vemos. Algo que va a pasar, algo que hay, ojalá Dios pues traiga cosas buenas, o sea, dejándolo todo al destino y a la suerte. No, ellos ven eh, este concepto como el de una telaraña, ¿no? Ellos ven el concepto de, es como es similar al karma, pero mucho más entrelazado. Este concepto del weird decía que nuestras acciones siempre están en construcción, nuestro destino está en construcción constante. Entonces, era como una telaraña. Lo que yo hago ahora impacta directamente en mi futuro. Imagina una telaraña. Si tú golpeas aquí, toda la tela va a influenciar, toda la telaraña se va a mover. Y al mismo tiempo que toda ella se mueve, tú también te sacudes con ella. Entonces, exactamente lo que tú haces en tu presente tiene consecuencias en su futuro. Pero eso no te relaciona solo a ti, sino a los que están a tu alrededor, como si todos estuviéramos parados en uno de estos juegos de, no sé cómo se llaman, donde los niños saltan, cama elástica, es algo similar. Entonces dicen, ¿no? Si un hombre en la antigua Escandinavia era cobarde, no solo tenía mala suerte, sino que ensuciaba su weird. La suciedad condicionaba oportunidades futuras. Y esta es la metáfora de la tela de araña. Si tú aspiras a tener un trabajo mejor un día, pero tú no estás satisfecho con tu trabajo de ahora, y tú te pones en ese plan de, pucha, no me gusta, no quiero, ay, que no sé qué, y solo reclamas, 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 tú no estás actuando como el potencial trabajador que un día tú podrás ser en un trabajo mejor. Ensucias esa red que representa el destino, porque lo que tú haces hoy es como si lo estuvieras haciendo ya mañana. Tú construyes tu destino en este momento. Lo que va a llegar de aquí a un año, a 5 años, a 10 años, tú lo estás construyendo hoy. Entonces, el gran cambio de vida, el gran cambio de suerte no existe. Lo que existe es proyecciones de lo que tú haces hoy. Es igual que un avión. Yo no sé si ustedes sabían que los aviones que hoy, por ejemplo, el piloto básicamente actúa a la hora del aterrizaje y a la hora de despegar. Y el resto del viaje ellos acompañan y monitorean, pero lo hacen los computadores. Entonces, cuando el avión parte, tiene ya sus coordenadas muy exactas. Entonces, si es que él al inicio en la pista de salida, ¿no? Él se desvía un poco a la derecha o un poco a la izquierda, al inicio no va a hacer nada, o sea, no va a haber diferencia porque va a salir disparado, ¿no? En la misma ciudad. Pero si él mantiene ese pequeño desvío ahora de un poco a la derecha, mañana más tarde, cuando unas horas después, cuando el avión ya haya avanzado, si él no ha corregido su ruta, él va a aparecer en otro país por proyección. Entonces, lo que él hace, la dirección que el avión toma en el presente, lo está encaminando directamente a su destino. De ahí la importancia de que si nosotros querramos un futuro mejor, encarnaciones futuras mejores también, lo estamos construyendo exactamente ahora. Ese es el concepto que los escandinavos tenían muy presente también sobre cómo poder vivir la vida. La vida la construyes ahora. Piensas en el pasado y te alimentas, piensas en el futuro, pero tú construyes tu futuro en este instante, ¿no? Y tu actitud frente a la vida es lo más importante. La actitud de soberanía, de valor, de entrega, es lo que te llama
a desarrollar tu futuro de una forma mejor. Bueno, ese es el tercer punto, el del compromiso, y quiero hacer una pequeña pausa para la interacción, una interacción muy chiquita. Sí, tenemos tiempo todavía porque después ya venimos con dos puntos y finalizamos. ¿Dónde están? Están todos aquí. Yo les voy a leer aquí algo muy chico y les voy a hacer una pequeña pregunta. Cuando la respondan, les voy a dar unos 2, 3 minutos. Me la responden, pueden responderlo muy brevemente porque es una pregunta muy, muy sencilla en realidad. ¿Ya? Dice así, interacción 1, el espejo del propósito interno. Visualiza por un momento tu vida cotidiana no como una serie de problemas, mas como un escenario de aprendizaje. Ahora, busca ese hilo de oro que une todas tus experiencias, desde las más luminosas hasta las dolorosas, y pregúntate, ¿qué parte de mi ser es la que permanece inmutable a pesar de las crisis y tormentas de la sociedad? Mira tus momentos de mayor dolor. ¿Quién era ese observador que no se destruyó? Siente esa fijeza diamantina en tu pecho. Ese es el guerrero de la luz, tu caballero interno. Dale un nombre, una palabra, un color a tu misión personal para este nuevo ciclo. Bueno, voy a, van a tener unos 3 minutitos para pensar de forma muy sencilla. Cuando toda su vida han pasado por momentos buenos, malos, ¿qué es aquello, qué es aquella ancla que les ha permitido superar y pasar por todo ello? A veces puede ser una canción que les trae un recuerdo de su infancia. A veces puede ser una foto, una cosa material. A veces puede ser una película que les gustó. A veces puede ser una persona que siempre estuvo ahí diciéndole palabras especiales. Pero busquen ese hilo conductor. El primero que les venga a la cabeza. Puede haber varios, pero tal vez el primero que les venga a la cabeza sea una de las principales cosas que simboliza ese espejo del propósito interno. Ya, les doy 3 minutos y, y ahí volvemos. Algo muy breve nomás, ¿sí? Voy a dar una pausita aquí en la grabación. Bueno, ahora sí, vamos. No tengo la ruletita hoy, pero comenzamos. ¿Hay alguien que quiera levantar la mano? ¿No? Solo por eso debería decir Ivoncita tú primero, pero bueno. Vicky, Yo, ¿qué nos yo, dices? yo, yo. A ver. Mira, aunque no lo entiendo bien, pero es algo así, o sea, yo toda la vida he tenido asma. El asma creo que desde los 3 años. Y Wow, unas crisis terribles que me amanecían, me dolía el pecho de no poder respirar. Entonces creo que eso es lo que me ha dado la fortaleza de que siempre hay un mañana, claro, de que wow, tengo que sobrevivir. caramba. Interesante, no había considerado realmente a veces hay situaciones como pruebas muy difíciles que son constantes y esas, las más difíciles son las que nos ayudan, ¿no? No lo había pensado y qué interesante realmente, como dices. Interesante, muchas gracias, Vicky. ¿Y hoy tienes asma todavía? No, ya con todas esas medicinas modernas hago una vida normal. De vez Ah, en vez me da una crisis, pero es muy pequeña en relación a cuando ah, era joven, ¿no? sí, caramba, qué difícil, qué difícil. Bueno, muchas gracias. Gracias porque has dado en el clavo de traer algo que yo por lo menos no esperaba, realmente, un tipo de prueba más difícil, ¿no? A ver, Ivoncita, Mm, Ya, este, la verdad no entendí bien lo que quieres que diga.
Ya. Es durante todo este tiempo que me ha permitido a mí seguir adelante. Eso es. Sí, podría ser eso, sí. Ya, bueno, es, ahorita es el recuerdo. Antes era la Ujú. presencia de mi mamá, pero mi mamá que me crió, que no es mi Claro. mamá biológica, ¿no? Nunca pude tener la fuerza de voluntad que ella tenía, pero la he tratado de imitar, y el coraje. Yo he sido muy maricona. Entonces, y hasta ahorita, o sea, cuando se me presenta alguna cosa fuerte, difícil, siempre me pregunto qué haría ella en este momento, ¿no? Y para darte un pequeño ejemplo de lo que seguramente yo agarré eso también como seguridad, porque yo al lado de ella podía venir Ujú. toda una serie de rateros y qué sé yo, y yo tenía la seguridad con ella, no me asustaba con facilidad con ella. Claro. Una vez en mi barrio había una loca, le decían la loca Zabaleta. Ya, era una señora alta, negra, con su pelo coco, porque yo cada rato le cortaban el pelo el manicomio y salía. Te pedía un sol. Y aunque vayas a sacarlo, te tiré un cachetadón. Y era una negraza, pues, altaza, ¿ya? Y mi mamá llegaba a los hombros, y era gordita, pero Ajá. tenía mucho, no tenía miedo, ¿no? La verdad no sé a qué tenía miedo mi mamá. La cuestión es que se va acercando en el mercado y todos decían, la loca, las mismas señoras del mercado. Entonces yo me iba a ir y mi mamá me agarra del brazo y dice, quédate acá. Pero una voz firme, ¿no? Una voz que más me asustaba, mamá, quédate acá, me dijo. Y yo me quedé ahí, ¿no? Y yo decía, ay, la loca se está acercando. Y lo peor es que se acercaba para mi lado, no para el lado de mi mamá. Y cuando ya está cerca, mi mamá voltea y con una energía le dice, pobre que te acerques a mi hija, pobre que te acerques, lárgate, pero fue con una voz gruesa, porque así era mi mamá, y un vozarrón, parecía cantante, y la loca se paró en seco y de frente se cruzó, ni siquiera siguió caminando en la misma vereda, de frente se cruzó y todo el mundo, ¿cómo ha hecho? ¿Cómo ha hecho? Y Wow. otra es que a los 80 años, ella entró una rata a mi casa. Yo me metí al cuarto, mi hermana también, ella la metió al baño y yo dije, pues la que se va a meter. No, cerró la tapa del baño para que no se meta y la mató. 80 años tenía. Entonces, ese coraje de mi mamá, que nunca lo he tenido yo, pero que en momentos difíciles me ha salido, venía un loco y yo estaba con los niños del colegio que yo enseñaba. Y el loco estaba ahí y yo ya te dije que yo tengo miedo a los locos y a los borrachos, pero me Ujú. salió, o sea, tenía que proteger a los niños, mi auxiliar estaba atrás, y yo agarro, y yo me acerco, me pongo adelante, a los niños los puse más allá, como buena, me puse adelante todo, y le miré, ¿no? Así, molesta, y sigan, con voz firme todo. Hoy no pasó ni bien cruzamos, yo estaba temblando yo, pero lo hice, o sea, ella ha sido mi motivo de cada vez que me he querido tumbar por alguna cosa. Ella me ha acordado, ahí tenía, eso sí, tenía un libro de refranes en su cabeza. Para todo tenía refrán. Entonces, Wow. que ahora yo los uso porque ninguno de mis hermanos los repetía. Entonces yo Ujú. creo que ella ha sido mi impulso hasta ahorita que no está. Me pregunto qué haría ella y trato de ser fuerte, ¿no? Ya solita ya, ¿no? Pero ella ha Claro. sido ese motivo. Es lo Wow. difícil. Qué curioso en este caso, ya no es una enfermedad, pero es una característica que tú dices no poseer, ¿no? El coraje que tú no tienes siempre te lo inspiró y te protegió y te hizo sentir acogida en tu mamá, ¿no? Ujú, Eh, pero ahí es curiosamente, ¿no? En los momentos en que realmente necesitas, es como si tal vez un poquito de ese coraje, de ese valor, ¡fum!, apareciera en ti cuando lo ujú. necesitas. Qué chévere. Kat, ¿qué nos dices? Gracias, Juan. Yo también quisiera entender a qué te refieres con esa consigna, Sí. pero eh, me parece que es lo que uno
a lo que uno, que brota de uno, ¿no? En todo momento, como una Sí, constante. exacto. O sea, a lo largo de tu vida, ¿cuál es esa constante que te ha Mm, permitido seguir o que siempre aparece? O, bueno, en el caso de Vicky y Ivonne fue aquello que siempre les ha permitido continuar. Y podía ser cualquier cosa, ¿no? Una foto, un recuerdo, una música, una persona. Y por eso le dije a Vicky, en el caso de ella, justamente su enfermedad, que era el asma, que la ponía tan mal, fue lo que a ella le impulsó a siempre creer en un mañana, ¿no? O sea, Sí, yo creo que en mi caso es, no sé, yo soy o tengo algo que siempre sale de mí, que es algo, no sé, no sé si es bueno o malo, ujú, pero es como siempre sentir que las cosas deben ser justas. O sea, y eso a veces creo que no, en ocasiones no me ha ido tan bien porque me cuesta doblegarme en el trabajo, me cuesta que me sometan, no sé, como que me lideren. Creo que a la gente le cuesta eso, porque tengo opiniones muy individuales. O sea, claro, a veces no concilio tan bien porque tengo posiciones muy mías. claro, Entonces, me permite tener siempre como una línea de pensamiento distinto o formas de posturas distintas a la mayoría o muy marcadas y de repente no digo las cosas que me parecen y podría ser que sea incómodo en algunos casos, pero a mí me permite sentirme justa y ujú, con libertad, ¿no? claro, es como, Y, sí. y como que yo siempre digo, bueno, es lo como yo veo las cosas, si funciona para algunas personas bien, si no funciona, pues como que piña, no, qué pena. Pero es como mi línea de pensamiento y como yo me guío, ¿no? O sea, mm, creo que eso me ha hecho que yo no solo siga instrucciones, ¿no? Sino que tome siempre decisiones. ¿No? Y ese tomar decisiones es comerse a veces, ¿no? Algunos temas, es ganarse algunos problemas, ¿no? Pero finalmente es algo que a mí me sale, ¿no? El hecho de Claro, tomar propias decisiones, ¿no? O sea, es muy difícil que yo me pueda doblegar o que me den instrucciones y que yo las cumpla así tal cual. Me cuesta mucho. claro, tú mantienes una sinceridad contigo misma y bastante tu independencia, ¿no? Tu independencia en cuanto a lo que sientes y piensas. Y eso es muy Sí, importante. En este caso es un tipo de actitud, ¿no? Lo que te salva y lo que te mantiene, porque también siendo esa tu naturaleza, si es que tú te doblegaras o fueras un poco más permisiva, eso sería terrible también para ti. Es lo que también en este caso te permite continuar, ¿no? A lo sí. largo de tu vida. Sí, qué O sea, chévere. yo me he dado cuenta que no soy alguien dócil, ¿no? Entonces, em, creo que a la vez eso me ha dado también fortaleza, ¿no? Para afrontar las cosas con sus pasivos, ¿no? Y Sí, activos y seguir para adelante también, ¿no? O sea, claro, bueno, funciona y también no funciona, ¿no? O sea, claro. Tiene sus es pros y sus parte de, contras, claro, es parte de, pero al final te hace sentir bien. sí,
Eso es lo que importa. Sí. Gracias, Katz. Iván, ¿estás por ahí, amigo? No sé si está. Iván. No, todo bien. Debe estar Aquí por ahí. estoy, aquí estoy. Ah, ya. Llegaste a escuchar la pregunta. Sí, sí, sí. De hecho, a mí me pasa algo muy, 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 muy parecido a lo de Katia, ¿no? A mí me suele pasar que cuando para mí la deshonestidad, la mentira, la injusticia, como que son cosas, puntos de quiebre para mí, ¿no? Y soy, me creo hace veces como una especie de justiciero que peleo y peleo y peleo y me cierro en lo que para mí es justo y eso puede a veces eh, generar pues ¿no? Digamos, peleas Indisposiciones. o, ¿no? Controversias o cosas de ese tipo, ¿no? Que te hace que a veces eres el malo de la película, pero yo no lo veo así. Yo veo un mundo a veces corrompido y en donde hay que pelear por ese valor que está por encima para mí de todo, ¿no? Me pasa algo parecido. Sí, realmente, ¿no? En tu caso va un poco por el lado de manifestar tu incómodo con la injusticia, ¿no? Lo que te deja en una posición a veces polémica, a las personas no les gusta. En el caso de Katz O es a veces una posición sí, hasta autoritaria muchas veces, ¿no? ajá, ajá, como que también eres un poco más rebelde en el buen sentido, ¿no? Ujú. Sí. Qué chévere, Iván. Muchas gracias. Este ejemplo, esta pregunta tiene una finalidad y es que a veces uno tiene que ver, comenzar a estar consciente de cuál es esa característica permanente que está siempre presente en los buenos y en los malos momentos, independiente de cómo sea nuestra personalidad, más abierta, más cerrada, un poco más expansiva o no. Por ahí es Todavía por no donde, llega. sí, ahí. Por ahí es por donde ustedes pueden comenzar a rastrear lo que podríamos llamarle su propio guerrero interno, ¿no? Su caballero interno. Es esa característica por donde tal vez se encamina ese soberano interno que se va a colocar la corona. Por ejemplo, con lo que me han dicho, yo podría más, pero ustedes son los que mejor van a saberlo, ¿no? Si Vicky me cuenta un caso del asma, ella, su característica tal vez principal, su forma de reaccionar a las cuestiones difíciles es la resiliencia. Yvonne admira mucho el valor, aunque ella sienta que no lo tiene, pero ese tipo de valor aparece cuando es necesario. Por ahí puede estar su lado. En el caso de Katz, a mí me parece bien claro que es la independencia intelectual, ¿no? La independencia de sus ideas, su libertad. Y posiblemente en el de Iván sea el sentido de la injusticia o de una autoridad ciega en otros, lo que le hace a él ponerse como una persona contraria. Entonces, como ven, cada uno de nosotros posee un trazo bien particular que puede ser esa característica la que más resalte como nuestro guerrero interior, como aquella característica que nos va a llevar a colocarnos esa corona de la autoevolución, ¿no? Entonces, esta pregunta era justamente para identificar, así como una persona intenta identificar cuáles son sus trazos más comunes, más saltantes, este es uno de los trazos principales en en nuestro avanzar. Eso es lo que nos va a permitir tomar esa actitud de soberano, es lo que nos va a permitir actuar con compromiso, ¿no? Bueno, después de esto, espera, ya vamos de aquí un poco más finalizando. Vamos al siguiente punto para ya ir.
llegando a la parte final. Del temor a la acción, el puente del Antacarana. ¿Qué sucede? Que hay mucha gente que busca este tipo de conocimientos, que se aproxima al conocimiento esotérico, trascendente, sigue algunas filosofías, entra a algunas religiones, algunas disciplinas, y está muy bien. Eso es parte de nuestro evolucionar como conjunto, ¿no? Conjunto humano. Como habíamos visto en las reuniones pasadas en la época de Acuario, esta será la época de la gran iniciación humana, de la iniciación grupal, ¿no? En donde ya será el conocimiento para todos y todos buscarán de diferentes formas la iluminación, la evolución. Pero en los tiempos actuales sucede algo que se llama la parálisis del buscador. Puede que haya personas muy teóricas que te pueden recitar todos los 7 chakras, te pueden leer de los Vedas, te pueden decir un montón de cosas a nivel teórico, pero su vida continúa siendo gobernada por el temor. Nosotros como legionarios sabemos que el conocimiento sin acción es un veneno para el alma, no sirve, se estanca ese conocimiento. Entonces, de ahí la insistencia que siempre hacemos en, ¿de qué me sirve aprender sobre el Ramayana? ¿De qué me sirve aprender sobre el mito tal? ¿De qué me sirve aprender sobre el símbolo de la geometría sagrada tal si no lo aterrizamos a algo concreto? Todas estas cosas que aprendemos tienen que encontrar reflejo en una actitud diaria. Tienen que encontrar reflejo en algo que podamos aplicar. Y si no podemos aplicarlo inmediatamente, tiene que tener un reflejo en una aplicación interior, en un despertar de alguna idea, en alguna situación que pueda ayudarnos. Una preguntita. ¿Está escuchando mucha bulla por el micrófono o no? ¿Se escucha? No, ¿No? Ya. ¿No? La palabra del puente Antacarana. En esta imagen nosotros estamos viendo dos situaciones. Una isla un poco separada y un continente ahí al fondo lleno de luz y de mayor evolución. Y un camino al medio muy cósmico, iluminado, ¿no? Lleno de luz. ¿Y qué es el Antacarana? El Antacarana es una palabra que viene del sánscrito, de la antigua religión brahmánica ya de los indios, de los hindúes, ¿no? En la que Antar quiere decir interno y Karana instrumento. Y esto de aquí es muy importante porque lo vamos a ver siempre, aunque, o lo hemos visto siempre, aunque no lo recordemos. Lo vemos en símbolos, lo vemos en la Constitución septenaria. ¿Qué es el Antacarana? Es el puente de conciencia que conecta la mente inferior, el cuaternario inferior, que es, si se acuerdan del heterofísico, ¿no? Es físico, pránico, astral y el kama manas, la mente inferior. Después tenemos el triángulo arriba, que es la tríada superior que irá a desarrollarse, el manas o mente pura, el buddhi y el atma, la chispa divina. Y al medio hay un espacio que le llamamos conciencia, que es ese momento de desarrollo que nosotros tenemos. El que une toda esta parte de abajo que ya está desarrollada con lo que será, es ese antakarana, es el puente de conciencia que hace esta conexión, ¿no? Hablando de casuística y simbolismo, eh, por ejemplo, los nórdicos, ellos representaban, quien ha visto las películas de Thor, tal vez Iván, no sé si ustedes, chicas, se acordarán de las últimas películas de la Marvel en el cine, en las que de alguna forma ellos representaban visualmente esto muy bien, ¿no? El Bifrost o Bifrost es un puente del arco iris, un puente lleno de luz, parecido al que vemos ahí en la imagen, ¿no? Que conectaba el mundo terreno con el mundo de los dioses. Pero esa simbología lo que quería decir o representaba este camino del arco iris era justamente este puente de conciencia del mundo terreno que es con el mundo superior. Nuestra chispa divina, divina Dios, se conecta con el mundo superior.
aunque no seamos conscientes, nuestra parte inmortal. Y no lo notamos. Estamos ciegos por la densidad, por no ejercitarnos también en las cuestiones místicas, por uno u otro motivo. Pero al irlo desarrollando poco a poco, ese puente se va tornando cada vez más firme, más claro, más transitable. ¿Cómo lo construimos, Ernesto? Ahí como está en la diapositiva, ladrillo a ladrillo. ¿Ya? Esto no solamente se consigue con rezos o con respiraciones o con visualizaciones. Eso es parte muy importante, sí, el desarrollo del trabajo místico. La disciplina mística nos trae abundantes ejercicios para desarrollar, como dice el enunciado. ¿Qué es la disciplina mística? Se busca desarrollar de forma consciente y gradual las facultades ocultas en el ser humano, ¿no? Ese es el enunciado de la disciplina transformativa mística. Pero además de ello, que te puede traer grandes capacidades paranormales, parapsicológicas, etcétera, esto, clariaudiencia, clarividencia, visualización del aura y todas esas cosas, si no está encaminada con pensamientos positivos e investigación que eleva tu nivel vibratorio, o sea, el estudio que estamos haciendo aquí, y no se sustenta con actos físicos de servicio, de amor, de caridad, de voluntad y ética, ese camino, ese antacarana, no se va a fortalecer para que podamos caminar por él y acceder a otros niveles de conciencia, ¿no? Dice este ejemplo, imagina que tu mente cotidiana es una isla llena de ruido y tu espíritu es el continente, lo que vemos en esta imagen, ¿no? Esta isla media desértica, un poco desorganizada, pequeña, es nuestra mente. El antacarana es el puente que tú mismo construyes ladrillo a ladrillo cada vez que vences una inercia. Y ese puente, bueno, aquí en la imagen, ella pasa por el medio, ¿no? La idea es que este puente conecte esta pequeña isla con el continente de luz que es nuestro espíritu. Y eso lo conseguimos cada vez que vencemos una inercia. Habíamos hablado de la inercia al inicio de la reunión. Creemos a veces que la inercia existe, o sea, que estamos parados, pero en realidad si no avanzamos, la corriente nos jala en sentido contrario. Ahora, ¿cómo es que construimos este puente? Lo había mencionado, ¿no? Con las tres situaciones las resumo aquí. La intención pura, que es el servir, aquello que habíamos hablado, esa intención del soberano. Yo quiero que sea así, lo voy a hacer así, es la intención. Y que esté siempre a servicio de los demás. Meditación y estudio, lo que hacemos en la disciplina intelectual, porque nos ayuda a elevar la frecuencia de pensamientos. Si, por ejemplo, ay Ernesto, ¿cómo esto sucede? Es bien simple. Les doy un ejemplo bien práctico. Estamos en un velorio de un ser querido. Nos da mucha pena, lloramos, es normal porque somos humanos y las despedidas nos duelen. Pero nosotros que hemos aprendido un poquito de la encarnación, sabemos más o menos cómo suceden los procesos desencarnatorios, sabemos que no hay un infierno eterno, sino que hay estados de conciencia un poco más, a veces medios densos, la parte umbralina, bueno, todo lo que podamos haber aprendido en este tiempo. Y sabemos que después el espíritu, la persona, retornará. Pero vemos algunos parientes, algunos primos, algunos amigos en el mismo lugar, en el mismo velorio, que están dentro de ellos viviendo un infierno, un infierno emocional, un dolor, una situación terrible. Su frecuencia mental y emocional en ese momento es densa, es terrible, producto de la ignorancia. Es triste decirlo, pero sí, el ser humano sufre por la ignorancia. La gran masa humana sufre. Todos nosotros sufrimos en alguna medida por ignorancia, por desconocimiento. Pero ya han percibido que en situaciones en que todo es muy denso, este conocimiento que poseemos nos salva. No caemos en el sufrimiento que otros caen. No caemos muchas veces en la desesperación que otros caen, ¿no? Y hasta mantenemos una posición más
positiva y de dar ánimos a otros o de darles una pequeña orientación que les puede elevar a ellos la frecuencia vibratoria. Entonces ese es el segundo requisito, meditación y estudio que eleva la frecuencia vibratoria. Y por último, la acción ética, o sea, escoger actuar correctamente. Esto es lo que va a ayudar a fortalecer este antacarana, este puente que une todos nuestros vehículos de conciencia, ¿no? Este símbolo aquí abajo que parece un dado en blanco y negro es el símbolo que representa la antacarana para los pueblos de Oriente. Y muchos que ya hoy se han olvidado del fondo y solo se quedan con la forma a nivel exotérico, lo ven como un amuleto de protección. Ellos tal vez no saben y desconocen que esto representa el puente de conciencia, el campo energético, ¿no? Que conecta también nuestras conciencias, etcétera, 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 pero lo ven como la representación de un cuadrado con tres números siete, ¿no? Y a eso es a lo que ellos, es como ellos lo ven, como un amuleto. Y cuando busquen en la internet Antacarana pueden encontrarlo como el amuleto, pero ya más profundamente es este puente de conciencia que nos ayuda a evolucionar. Vamos al siguiente. Hasta ahora, nosotros hemos visto la reunión de cómo llegar después de todo el viaje que hemos hecho en todos estos 2 meses, cómo llegar a nuestra coronación. Por eso es que es la corona, como la imagen del inicio del hombre que subía por encima de las montañas y se coronaba con una corona de luz azul. Esta es nuestra coronación como soberanos. Es el momento en el que empezamos a tomar dominio de nuestro reino interior para evolucionar. Pero como todo rey, como toda reina, como todo monarca soberano que se autogobierna, tenemos que entender algunos elementos que son propios a todos los gobernantes de la historia. Uno es la corona y el otro es el cetro, que siempre están muy presentes. Los incas, los faraones, los sultanes, todos tienen alguna representación en la cabeza y en las manos. Y no es apenas por adornos. Yo creo que en estos tiempos actuales nosotros, nuestra sociedad, puede estar equivocado, pero creo que somos la sociedad que usa más cosas sin un significado profundo. Usamos porque nos pareció bonito, porque nos parece estético, pero sin un significado real. Ya las vestimentas antiguas, inclusive hoy, cuando vemos o veíamos al rey Carlos, por ejemplo, ahora, el cetro, el globo del mundo que lleva en la mano, todo ello tiene un significado bien simbólico y bien bonito, que ahora no lo recuerdo, lo vi en varios documentales. Pero, por ejemplo, disculpen, al llegar ahora al final de esta coronación, vamos a ver que esto no es un acto externo, sino que vamos a activar nuestra anatomía oculta y nuestros centros superiores. El cetro en el antiguo Egipto, nosotros veíamos que el faraón portaba un cetro llamado huas, que es este aquí, se los voy a mostrar aquí. ¿Lo pueden ver? Aquí a la esquina derecha inferior. Este bastón con dos cachitos abajo y uno arriba es el huas. ¿Ya? Tenían otros cetros, pero él representaba, ¿ya?, la columna vertebral alineada. A ver, denme un instante. Ya. Representa la columna vertebral alineada. Y esto era el dominio, para así, exotéricamente representaba el dominio sobre el caos y sobre las fuerzas de la naturaleza. El faraón lo empuñaba y representaba que él dominaba el caos para colocar orden. Ahora, ¿cómo lo vemos en nosotros mismos? Voy a subir aquí. Si nosotros caminamos encorvados, con el pecho hundido frente a la vida, con los pesos de las cosas sobre nuestros hombros, nuestro cetro interno, que es nuestra columna, está rota y nuestra energía se va. Pero no es solamente la posición física, es la posición energética.
Recuerden que nuestros chakras están alineados y a pesar de ser de una materia sutil, acompañan o están a la altura de ciertos puntos del cuerpo. Entonces, la primera actitud que uno tiene cuando quiere autogobernarse es que, como dicen a veces en estas frases de autoayuda, levanta el rostro que la corona se te cae, levanta el pecho, ¿no? Saca pecho, eh, endereza, mira al mundo con otras formas, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las frases comienzan siempre con cambiar nuestra postura. Si se ponen a analizar historias, cuentos, libros, poemas, es siempre levanta la mirada, mira al horizonte, ¿no? Planta los pies firmes, porque ahí es donde comienza nuestro dominio. El cetro del faraón representaba el dominio sobre el caos y las fuerzas de la naturaleza, pero de la misma forma nosotros, con nuestra postura, ya nos plantamos diferente frente a las cosas. Entonces, dice, la verticalidad física es el primer paso para la verticalidad moral. Por eso es que en la imagen vemos a una persona en flor de loto. Déjame, voy a, voy a cerrar la puerta aquí porque hay un poquito de bulla. Voy a pausar aquí. Pausa, pausa. Entonces, ese es el primer símbolo que representa nuestra postura. Cuando se habla de la verticalidad moral, es siempre estar bien plantados y elevar nuestra moralidad o nuestras emociones, nuestros pensamientos para lo alto. Ser firmes, como el cetro que cae, ¿no? Y que domina el caos, también ser de esa forma. Esa es la primera actitud del soberano. Nuestra postura nos va a recordar nuestra postura interna. Yo mando, yo domino internamente, mis emociones, mis actitudes. Y así como el mendigo, que era un príncipe, y cuando se recordó y le pusieron el zafiro en el dedo, ¿cuál fue su primera actitud? Él se levantó. Y mismo vistiendo harapos, su postura era diferente. Y hasta los guardias le abrían paso. No dijeron que le lavaron, le peinaron, le pusieron una corona, le cambiaron las ropas. No, solo cambió su actitud, su mirada, su interior había recordado cuál era su verdadero linaje y es ahí donde todo empezó a cambiar, porque él empezó a vibrar de forma diferente. Entonces ese es el retorno del legionario, comenzar a portar nuestro cetro interior. Y sobre la corona y el loto de los 1000 pétalos. En la antigua India, los brahmanes describían el centro superior, el chakra Sahasrara, que está aquí, ese aquí, perdón, el de arriba, como un loto de 1000 pétalos. Y de esto también nosotros vemos, bueno, aquí en la imagen se ve un loto abierto, ¿no? Como de alguna forma se ve el chakra para los clarividentes, ¿no? Aquí, y sobre todo cuando la persona está equilibrada, iluminada, con pensamientos, actitudes positivas, es luminoso, ¿no? Giran, porque ellos giran, y de forma muy luminosa. También de esto hablan los alquimistas medievales con la corona de la gran obra y los cabalistas hablan de la corona. Voy a pasarles la siguiente hoja donde vamos a él. Dice, presencia soberana, mantener la propia frecuencia ante las provocaciones externas, o sea, tener dominio de nosotros mismos. Aquí tengo algunas imágenes para... Ay, ¿me estoy viendo? Ahora sí. Ya, ahora sí. Que de alguna forma representan, y esto es bien interesante la parte de la simbología, ¿no? Por ejemplo, para los cabalistas, que vemos aquí al lado derecho, de una forma muy resumida, el Keter o corona, Keter, ¿no? O corona era, aquí al lado derecho superior tenemos el Sefirot, o árbol de la vida, que son las características o las cualidades de Dios y del ser humano de alguna forma como su representación en la tierra. Pero de todas ellas que están vinculadas a partes del cuerpo, la que está aquí, la número 10 es Keter, que es exactamente la corona y también representa la clarividencia, la coronación espiritual, la más poderosa y brillante de las características y cualidades
divinas, ¿no? También aquí, a la altura de la cabeza, como una corona. Si lo vemos, por ejemplo, uy, perdón. Si lo vemos también a nivel de los chakras, como está aquí abajo, esto de aquí, este es el chakra de la clarividencia. También vemos el moradito aquí arriba que se abre como una corona y aquí en la frente el que nos abre la clarividencia, la intuición. Y tenemos con esto varios ejemplos, ¿no? Porque la Mascaipacha en el Inca lo traemos a nuestro territorio. Él porta dos elementos, la mascaipacha, que es la corona, como le podríamos decir, pero ella tiene algunos elementos. Por ejemplo, siempre ese sol está aquí en la frente, a la altura del chakra, de la clarividencia, y tiene estas lanitas rojas. Lo que representaría, de alguna forma, sería que para comenzar, Masca y Pacha se compone de dos palabras, Mascai, que es buscar, y Pacha, que es cosmos. Cuando el Inca, el Zapa Inca, que quiere decir el gran Inca, se coloca la Masca y Pacha, él pasa a ser el buscador del cosmos. Él, de alguna forma, es el que va a conectar el Hanan Pacha, que es el mundo de arriba, con el Uku Pacha, que es el mundo de abajo, ¿no? Entonces él se torna la figura que une los mundos y que busca en el cosmos el aprendizaje. Ahora, el hecho de tener siempre un sol cuadradito o circular aquí en la frente es para que, ya que el chakra de la clarividencia está a esta altura, es para que el sol, con su fuerza, pueda entrar a través de ese lugar, ¿no? Y algunas versiones que he encontrado indican que estas lanitas rojas, no recuerdo qué nombre tiene, eh, son las borlas rojas, representan la sangre del sol, para que el Inca pueda ver siempre toda decisión que tome, no las tome desde su lado humano, sino que siempre tome esas decisiones desde el lado de la visión del sol. Es como si él tuviera un filtro en su conexión directa con el dios sol o el dios Inti, él estuviera recibiendo la energía solar, estuviera recibiendo la influencia del dios sol para poder tomar decisiones y poder ver todo a través de la visión solar, ¿no? Ahora, las dos plumas que lleva arriba también son simbólicas. Son las plumas de Corequenque, que es un ave muy extraña o muy, muy difícil de encontrar y de cazar. Y en el antiguo Incario o en el antiguo imperio era prohibido colectar sus plumas. Solo podían ser usadas por el Inca. El hecho de que tenga dos es porque, como en todo el universo andino, ellas representan la dualidad, la noche, el día, el blanco, el negro, hombre, mujer. Para el mundo andino la dualidad está presente desde siempre, desde el antiguo Caral, cuando uno va al templo de Chavín también ven la entrada, la dualidad, eso es muy presente, porque la dualidad es la que equilibra el cosmos. Ahora, colocado dentro de este contexto de la Mascaipacha, con el sol, el disco solar aquí en la frente para la visión eh, intuitiva, las borlas que representan la sangre del sol para el Inca poder conectarse con él, las dos plumas que representan la dualidad y representan también la capacidad, como están elevadas, representan la capacidad del alma humana en elevarse. Y esa es la corona del Inca, ¿no? Que como vemos es muy simbólica y como les dije, la moda, él no vestía esas cosas porque fueran bonitas y los otros reyes no las vestían porque fueran bonitas, las vestían porque simbolizaban cosas. Igual que en el antiguo Egipto, la corona que usaba el faraón siempre tiene una culebra aquí, una cobra saliendo de él. Ella representa, creo que es el Sahasrara, que es el camino que está conectando nuestros chakras y por el que sube el kundalini, la energía kundalini cuando es despertada en el chakra de aquí que está abajo en la base, ¿no? Se explica que cuando los iniciados despiertan esa energía, ese chakra, es una energía poderosísima que sube a manera de una serpiente. Por eso es que los faraones usaban esa representación de la cobra en sus frentes, porque de alguna forma sería la imagen de la energía despertada, como si ellos fueran iniciados capaces de conectarse con el cosmos. Por algo eran los faraones.
Y en la figura del Inca, para terminar estas partes simbólicas, ya vemos ese cetro que en algunas versiones le he encontrado como Tupayauri, en otros le llaman Suntur Paucar y en otros le llaman Champi. Pero lo importante es que el cetro que él lleva representa varias cosas. Ese cetro representa el rayo, llamado de Iliapa, la energía que cae del cielo y llega a la tierra. Y eso representa el Inca, el poder divino que llega a la tierra y se asiente y llega con fuerza. Y si vemos en la parte, siempre aquí en la parte superior hay como por un lado una punta adiamantada y por el otro lado el hacha o una especie de punta que corta. Y esta punta representaba el discernimiento. Él, como hijo del sol, en conexión directa con el dios Sol, el dios Inti, esta hacha indica que su fuerza de voluntad, el rayo que él posee en la mano, tiene la capacidad de discernir. El hacha separa lo que corta. Entonces él conseguía ver lo que servía de lo que no servía. Y la punta que está del otro lado es el opuesto. Es la fuerza que segura las cosas, la que las mantiene cohesas, ¿no? Entonces, explica, ¿no? En esto de la filosofía andina y que tiene un lado esotérico también, la narración oral, esto haría que el Inca tenga el poder de separar lo que debe ser separado y unir lo que debe ser unido. Es muy interesante, hay muchos otros elementos simbólicos, pero sí, el cetro no es un adorno por ser, tiene toda una simbología del monarca, el monarca en su conexión con lo divino y en su enorme capacidad de discernimiento para la justicia, de sacar lo innecesario, de mantener lo que es justo. Vemos cómo estos dos elementos están presentes, pero en nuestro caso, de la coronación espiritual está presente también y lo hemos visto, ¿no? Coronarse, dice esta pequeña lectura, significa ser el rey o reina de tu mundo interno. Si alguien te insulta en la calle o en redes sociales y tú reaccionas con ira destructiva, has entregado tu corona a ese desconocido. El soberano observa el insulto, lo reconoce como una proyección de la sombra del otro y mantiene su frecuencia. Eso es presencia soberana. Ya no pides permiso a Maya o a la Matrix o a la ilusión para estar en paz. Tú dictas la frecuencia de tu espacio vital. Entonces, ya tenemos los elementos que representan nuestra coronación, nuestra firmeza, nuestra verticalidad moral, ¿no? Nuestra postura, el cómo plantarnos frente al mundo con nuestra frecuencia, nuestras protecciones, con todo sabiendo discernir y también con la corona, que representada de muchas formas y por los clarividentes vistos como el chakra, el chakra superior aquí muy iluminado, es lo que nos va a permitir alcanzar el despertar espiritual. ¿Ok? Esa era la simbología que quería explicar. Aquí también vemos, hay un tocado de la cultura maya, que es muy interesante, también un poco extenso. Ellos usaban, creo que ellos se conecta, son muy altos. Aquí está cortado un poco, pero son tocados muy altos que también los sacerdotes y gobernantes usaban, porque como eran altos, ellos era una representación del espíritu humano aproximarse a la diosa que era el corazón universal, creo que se llama, corazón del cielo, que era la diosa suprema que ellos tenían y eh, y son muy, muy grandes a los costados, muy frondosos, con las plumas de los guacamayos y todo, porque representaba la expansión del alma, representaba un árbol de la vida, la ceiba sagrada, creo que le llamaban en su cultura, ¿no? Que era el árbol sagrado de la vida, entonces era una forma de explicar cómo el alma se puede expandir, no solamente para alcanzar a la divinidad, sino para expandirse. Y aquí al frente usaban no es jade, es un tipo siempre había tocados en la parte de aquí de, de una piedra
no recuerdo cuál, pero esa piedra también representaba la capacidad de la intuición, de la conexión con lo divino, de poder discernir. Entonces vemos que estos elementos son comunes en diferentes culturas, independiente de la época o independiente de, del lugar. Están presentes porque ellos se alimentaban de un conocimiento más profundo, se alimentaban de una raíz de sabiduría que nosotros estamos redescubriendo apenas. Entonces, cuando uno comienza a ver los símbolos de las culturas antiguas en su ropa, en sus músicas, hasta en sus comidas, hay toda una sacralidad por detrás, hay toda una simbología que te habla. El Inca, de solo estar parado ahí, por ejemplo, todo lo que está en él ya habla, ya te dice un mensaje. Entonces es muy interesante eh, poder después, si uno quiere, ¿no? Hacer sus propias investigaciones o podríamos verlo en alguna reunión, este tipo de símbolos, que son muy interesantes. Bueno, aquí yo ya llego al punto final en la que voy a mencionar la conclusión no solo de esta reunión, sino de todo el bloque que hemos llevado a lo largo de estos 2 meses. Si alguien tiene alguna pequeña pregunta, la puede hacer o alguna duda para ya finalizar esta parte. ¿Sí? Bueno, vamos a concluir este bloque. Este ha sido el mapa del ascenso, ¿no? Cómo hemos bajado y hemos subido. En la primera reunión habíamos hablado de los exiliados de Capela, no sé si recuerdan. Y en esa reunión nosotros comprendimos que nosotros no somos huérfanos del azar, de la suerte, sino chispas en un proceso de aprendizaje cósmico. Aprendemos en nuestros planetas de origen, a veces dependiendo de cómo nos va, de cómo evolucionamos o no. Alguna parte de nuestra promoción, de nuestra monada, se va a otros planetas a pasar algunas temporadas, después retorna, ¿no? Hay todo un plano cósmico para la evolución de las mónadas, que son las promociones, ¿no? De un colegio, son las mónadas, estos grupos de, estos grupos de espíritus que van evolucionando. Entonces, en esa caída, en el exilio que vimos eh, de los exiliados de Capela, aprendimos sobre ello. Después, nosotros vimos la densidad, recordamos la Atlántida para no repetir la soberbia de creer que la materia es el fin último. Ese fue el viaje de las 7 razas. En esa reunión no solamente vimos de la Atlántida, pasamos desde los chayas, los hiperbóreos, los lemures, ya más como unos ogros, ¿no? Y llegamos a la Atlántida, que fue el punto más bajo de densidad que necesitaba pasar la humanidad y por su terrible densidad acontecieron desgracias en el planeta, terribles, terribles. Es un tema muy interesante. Lo podemos abordar en otro bloque también de genealogía esotérica, solo esos temas de la evolución humana. Es genial. Y eso también nos da un mapa de cómo somos hoy, porque eso fue una época de nuestra existencia como humanos. Ahí después hablamos de nuestra raza, la quinta raza, y ya de las que vendrán, la sexta raza, ¿no? Que ahora los primordios están apareciendo. Pero lo principal del viaje de las 7 razas fue aprender cómo ellas avanzaron y cómo en un momento terrible de densidad que fueron los atlantes, tuvimos y generamos un karma muy pesado que hasta hoy nos toca a veces. Después hablamos del Maya, de la Matrix, que es la ilusión. Cuando desnudamos los circuitos de la sociedad que intentan drenar nuestra energía vital. Habíamos hablado en ese tema cómo la sociedad como un todo también representa un caos, ¿no? Cómo nosotros estamos insertos en una sociedad que crea ilusiones para lo que es real. Lo real lo esencial es invisible a los ojos. Era lo que decía en el Principito, ¿no? Entonces sí, por eso es que le denominamos la Maya, la ilusión. Hablamos en algún momento de cómo en la religión brahmánica maya presenta sus ilusiones, pero no para hacernos mal, sino para poner las pruebas para que nosotros atravesemos estas ilusiones y lleguemos a ver la verdad. Entonces lo coloca a manera de pruebas. Nosotros vivimos en un mundo en el que muchas cosas parecen muy reales, pero nosotros sabemos, gracias a lo que hemos aprendido, que son apenas circunstancias y que lo real podemos descubrirlo a través de nuestros estudios, de nuestro aprendizaje, de mirar dentro de nosotros.
La protección, cuando hablamos de la ciudad de las sombras, llegamos a hablar del manto de luz para caminar entre el caos urbano siendo invisibles a la discordia. Cuando hablamos del huevo áurico, y dimos ejercicios, ¿no? De qué formas podíamos hacerlo, visualizando una luz azul, haciendo algunos decretos, etcétera, 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 porque es importante para el guerrero que transita, ¿no? Para el legionario azul que transita por todas estas situaciones que estamos hablando, en el día a día tenemos que aprender a protegernos también. Entonces, sí, la ciudad de las sombras representa eso, no solamente los lugares sombríos, a veces en la misma Lima, en grandes metrópolis, a veces los lugares más bonitos, un parque, una plaza, pueden estar tan cargados de energía pesada y Lima es una ciudad, como muchas otras, que tiene una energía pesada muchas veces. Entonces ya nosotros que hemos desarrollado un poco siquiera de una visión más trascendente, sabemos que la contaminación no es solo el humo de la calle, la basura que está a veces en las esquinas botadas, sino que la materia absorbe energía. La materia es energía condensada y guarda memoria. Entonces, hay que hacer limpiezas energéticas, hay que evitar lugares donde podamos contaminarnos energéticamente y todo ello lo hablamos en aquel momento. Entonces, fuimos dando herramientas para aprender y herramientas para avanzar como buscadores de luz que somos. Después hablamos ya la reunión pasada sobre el momento especial en el que vivimos, que es la venida de de la era de Acuario, ¿no? Dice, sincronizamos nuestro latido con el despertar de Logos, entendiendo que el cambio de eras es nuestra gran graduación. Y era cambiar esa idea del apocalipsis, por ejemplo, que muchos lo ven como desgracia, como nueva revelación. La revelación, como les dije, no es quitar el velo, porque si alguien quitara el velo de las cosas y nosotros mirásemos a la verdad desnuda, nos quedaríamos ciegos. Son niveles vibratorios que no conseguimos soportar. Revelar es, voy a quitar este velo, o sea, voy a quitar este velo denso, pero le voy a poner otro velo un poco más transparente. Nosotros todavía necesitamos velos cada vez más transparentes para no ver la luz de frente, sino para verla un poco más próxima, ¿no? Y hablamos de ese tipo de entender el Apocalipsis como una época de revelación. Aprendimos también a entender estas transiciones no desde un lado negativo, sino como un momento de graduación que tiene sus altos, sus bajos, tiene sus momentos de mucho caos, pero es porque las viejas estructuras están cayendo y los espíritus densos están en ese momento del juicio final, si queremos verlo así, el momento de la separación vibratoria. Algunos se quedarán en la Tierra, otros irán a otros planetas, como lo fueron en su época los exiliados de Capella, otros serán adormecidos. Blavatsky dice que cuando llega el momento, ¿no? En que la Tierra va evolucionando, los planetas evolucionan y la humanidad y los seres vivos que acompañan tienen que acompañar esa evolución. Si un grupo de ellos no acompañó, suceden dos cosas. O van a evolucionar otros planetas, ¿no? Más primitivos, o como no alcanzaron el nivel vibratorio de paz, solidaridad, o sea, los nuevos niveles vibratorios, ellos son recogidos. Una vez que desencarnan, ellos entran en una especie de adormecimiento, ¿no? Y es un adormecimiento muy profundo espiritualmente hablando. Y ellos no pueden encarnar en el futuro porque el nuevo planeta, la nueva sociedad, el nuevo campo evolutivo, vibratorio, es más elevado, no les permite a ellos insertarse ahí, ¿no? No consiguen, o sea, no consiguen aparecer ahí. Van a tener que esperar otras rondas planetarias, ese es un complejo más profundo, pero dentro del sistema solar también, vamos a decirlo así, cuando nuestra humanidad, que hoy somos seres humanos llenos de errores, pase a un nivel siguiente, que sería un nivel casi angélico o de iniciados, y los animales de hoy pasen a ser humanos, tal vez no en este planeta Tierra, sino en uno de los otros planetas del sistema solar. O sea, imaginen en cuánto tiempo de aquí al futuro
Esos espíritus que se quedaron adormecidos en stand-by, ¿no? Los dejaron en pausa. Ahí recién, cuando esa nueva humanidad de los animales que son hoy se transformen en humanos y comiencen a dar sus primeros pasos larguísimos como nosotros los hemos dado a lo largo de estas 7 razas, ahí esos humanos que se quedaron en pausa van a encontrar un momento más denso de lo que nosotros ya seremos para poder encarnar. O sea, se atrasaron. S- Fue creo que peor que un exilio, ¿no? Porque los exiliados van, pasan unas temporadas y después se juntan a su promoción original, pero ya habiendo aprendido. Los otros no, los otros repitieron de año y ya. La humanidad a la que pertenecían se fue, evolucionó, ellos van a seguir a los que están entrando a ser humanos, ¿no? Y por último, la corona, el retorno. Hoy el buscador muere para que nazca el legionario, el soberano. Este bloque termina aquí en los papeles, pero tu reinado comienza ahora en las calles. Has pasado de la caída a la corona como el soberano que siempre fuiste. Fuerza y valor, peregrinos de Legión Azul, el reino ha sido reclamado. Entonces, más que una conclusión, es tomar los puntos importantes de cada una de las reuniones para ver cómo este mapa nos ha dado herramientas, nos ha llevado por un viaje para entender que al final, todas estas herramientas sirven para reclamar nuestra propia soberanía y poder por fin usar la corona de nuestro propio autodominio, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario? Sé que ya nos hemos pasado unos 12 minutos de la hora y 40 que es. Pero esta ha sido la reunión, el bloque entero. ¿Sí? Vic, Ivonne, Katz, Iván, ¿está todo ok? Ah, sí, tengo un pequeño quiz, rapidito. Te los voy a pasar, ustedes ya saben, es para responder con... Voy a pausar la grabación. Bueno. Solo me gustaría saber muy brevemente, muy chiquitito, antes ya de finalizar, ¿qué les ha parecido el bloque? O sea, el bloque como tal. ¿Ustedes han entendido o les ha parecido real este viaje para entender el sentido de la coronación? A mí sí me ha parecido un mapa, un mapa Ujú. de cómo vamos por el camino y cómo podemos llegar. Ah, exactamente, exactamente. Mm, A ti o tú, Iván, quien quiere. Es como claro, es como, no sé si como un mapa es, claro, es como un mapa, pero es como algo que te señala el camino que todos de alguna manera recorremos, pero que es mejor, digamos, ser conscientes como para no, digamos, demorarte o no retrasarte o no desviarte de ese camino, ¿no? Pero que de alguna manera sí o sí lo atravesamos. Sí, es como que la evolución es una decisión consciente, ¿no? A veces uno piensa que, voy a dejar que la vida, las encarnaciones me hagan evolucionar, pero uno a veces se engaña un poco con eso, ¿no? Ya, Sí. a mí me ha parecido como si fuera Ujú, una guía, para, para evolucionar, una ujú. guía que no necesariamente estamos siguiendo el camino, pero de todas maneras la guía está y podemos retirarnos, podemos seguir y así en ese plan. Todos no van a estar con la misma frecuencia, todos no van a estar con la misma Claro. vibración y evolución. De repente unos menos, pero ahí está. Eso me ha parecido. Dije, Muchas gracias. Gracias, Iván. Katz, ¿estás por ahí? Sí, Sí. sí. ¿Qué nos comentas ya para finalizar?
sobre el bloque en conjunto. Mm, sí, también pienso que es como una ruta, ¿no? Que hay que Sí, seguir. Eso me parece. sí, qué Estamos chévere. ahí en algunas partes de esa ruta. Exacto, exacto. Gracias, Katz. Bueno, sí, en realidad esta ha sido una sesión que a pesar de tener, creo que ha durado un poquito más que la anterior, que fue mitos y filosofía, porque tuvimos la Semana Santa también y todo eso, pero, uy, los cohetes de nuevo. Pero de todas formas, les quiero agradecer mucho por estar ahí presentes. El material lo voy a enviar. Imagino que hasta el final de semana lo mando, que a veces estoy con poco tiempo. Pero muchas gracias a todos. Y bueno, la próxima semana, Gracias a ti. gracias. La próxima semana todavía tenemos una reunión, pero ya esa reunión ya no va a ser relacionada, o mejor dicho, ya las 6 reuniones temáticas ya finalizaron hoy. La próxima reunión aún no sabemos exactamente de qué va a tratar. Puede ser que sea algo relacionado, una dinámica de estos temas, o puede ser una cosa completamente diferente, pero ya el bloque como tal ya cerró. Entonces, este próximo miércoles hay todavía una reunión y la que sigue, o sea, este miércoles que viene es el 22. 22. Ahí tenemos una reunión, pero el otro, el 29, que es la última semana de abril, ahí no hay, ahí hay la pausa de coordinaciones, ¿no? Entonces es eso. Muchas gracias, buenas noches y ahora sí vamos a Gracias. dormir, que ya fue Muchas bien Ahora largo. sí, gracias. me voy corriendo. Chao. Chao, gracias, gracias, Gracias. Muchas gracias, Buenas muchas gracias, gracias. gracias, bye. Dios, buen fin de semana. Gracias.